Estás escuchando XHNEZ 97.3 FM. En Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión, una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. En esa radio 97.3 FM es una estación de radio comunitaria sin fines de lucro, por lo que las opiniones, puntos de vista y comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de la estación. En Divulgación Forense tenemos como objetivo acercarte al fascinante mundo de las ciencias forenses, a través de entrevistas con expertos que comparten sus conocimientos y experiencias, para comprender cómo la evidencia científica y los avances tecnológicos contribuyen a esclarecer los hechos, fortalecer la verdad y garantizar la justicia. Buenas tardes a todos, les saludo la licenciada Baste Aguilar Montaño. El día de hoy estoy aquí con mi compañera Jessica Garza. Hola, buenas tardes. Y como siempre es un gusto estar con ustedes cada martes de Divulgación Forense. Recuerden que nosotras estamos todos los martes de 4 a 5 de la tarde a través de esa radio 97.7. Y bueno, el día de hoy traemos un tema que siempre les digo que... 97.3. Dije 97.3, ¿no? No, 7. 97.3, perdón. Y traemos un tema muy, muy importante como todos los martes. Más que nada, pues, es profundamente humano y sobre todo lleno de reflexión. Y bueno, el tema que traemos el día de hoy para ustedes es la tanatología forense, los muertos hablan. Entonces, para todo siempre hay una explicación y hay un porqué. Entonces, pues la licenciada que traemos el día de hoy es una especialista, es la licenciada Natalie Berenice Bonilla Mata. Y pues nos gustaría, Lick, bienvenida, muchas gracias por aceptar esta invitación, que nos platicara acerca de su currículum. ¿Quién es Natalie Berenice? Hola, buenas tardes a toda la audiencia, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Natalie Berenice Bonilla Mata, soy licenciada en Derecho, tengo especialidad en criminalística, especialidad en dactiloscopía, grafología, tengo también una licenciatura en pedagogía y psicología, y de igual manera una especialidad en tanatología clínica, y ahorita estamos estudiando lo que es tanopraxia y embalsamamiento. Órale, qué interesante. Excelente. Muchas gracias. Ok, bueno, pues como les decía, este tema, aparte de que es profundamente humano y hay cierta reflexión, vamos a entrar un poquito en el contexto de lo que es la tanatología forense. Entonces, pues mi compañera obviamente nos va a dar una breve introducción y le cedemos la palabra a la invitada. Muchas gracias. Como tal, la tanatología forense, bueno, thanatos viene de la palabra griega que significa muerte, y logos es estudio, lo que significa estudio de la muerte. Pero pues la tanatología no solamente estudia lo que es la muerte, estudia cualquier tipo de pérdida. Sin embargo, pues aquí vamos a hablar un poquito de lo que es la tanatología forense como tal, que se enfoca, pues sí, de cierta manera en las ciencias forenses, y vamos a hablar de lo que es la muerte. Decimos que los muertos hablan, y es verdad, verdaderamente sí, los muertos hablan, ya que pues posteriormente de un deceso, pues estas cuestiones que tenemos ya como tal en un cadáver, pues pueden presenciar, por ejemplo, el tiempo de muerte. Uh-huh. Existe esta palabra que es muy famosa, que es cronotanodiagnóstico. Ajá, que crono significa tiempo, tano es muerte, y diagnóstico pues como tal, diagnosticar el tiempo de muerte que tiene. En base a esto, pues nosotros podemos referir, ¿no? La rigidez cadavérica, fenómenos cadavéricos, lesiones que presenta nuestro cadáver en algún momento. Hablamos un poquito de tanatología forense y decimos que los muertos hablan, dada la circunstancia que detrás de aquel delito pues existe alguna historia, ¿no? Atrás de todo esto, claro, hay algún escena o escenario del crimen, y pues es importantísimo nosotros cómo podemos identificar todas estas cuestiones, ¿no? Cómo saber si verdaderamente es el escenario del crimen, cómo saber si no, solamente es un hecho montado. Entonces, realmente sí, los muertos nos hablan y nos dejan en cada estructura pues un poquito de enseñanza, y nosotros podemos determinar ciertas cuestiones. Ok.
Yo creo que lo que comenta la licenciada de manera de introducción, Exacto. porque bueno, tenemos audiencia que se interesa por las ciencias forenses, pero no está dentro de, entonces muchas veces desconocen los temas que tratamos aquí, pero es justamente que todos conocemos la muerte, ¿no? Todos conocemos la parte de la muerte, todos conocemos, pero justamente, ¿por qué hablan? ¿Qué nos da a decir con este tema de hoy? Y justamente la licenciada lo acaba de puntualizar, yo creo que de una manera tan explícita, que entendemos que aparte de fenómenos biológicos en el cuerpo, aparte de después del deceso, de cómo se determina la muerte ya de una persona, pues ahí siguen también más pasos aparte de, ¿no? No, ahí no termina tan solo, porque recordemos que, bueno, sí, la persona dejó de existir, pero también está la parte de sus familiares, está la parte del proceso del cuerpo. Entonces, justamente la tanatología no solamente son los fenómenos cadavéricos como tal, ¿no? Sino que ya engloba a más áreas, y esto es justamente lo que el día de hoy estamos tocando con nuestra invitada. Dígame, Eli, para usted, ¿qué es la tanatología forense desde una perspectiva científica? Bueno, como tal, pues les explicaba que la tanatología pues estudia lo que es la muerte y los procesos del mismo. Claro. Sin embargo, dentro de lo que es tanatología forense, pues existen varias ramas. Esta cuestión pues ya se enfoca un poquito a lo que es el cadáver también, pero también a la familia. Ajá, okay. Ahí tenemos que brindar cierto apoyo emocional a la familia. Por ejemplo, por lo regular existen dos tipos de muerte, lo que es la violenta y la natural, ¿no? Entonces, me refiero un poquito más a las muertes de cuando son cuestiones violentas, okay, ya que la familia pues está de cierta manera en un trauma, en un shock. Ajá, sí. Extremante, y muchas de las veces no es como llegar a la zapatería y decir, ok, me da unos zapatos del 4, por ejemplo, ¿no? No vas a llegar a pedir una caja fúnebre, ¿no? Uh-huh, de tal medida, de tal color, exacto, porque no está en tu cabeza pensarlo. Sin embargo, pues sí, hoy en día hablar de la muerte, más en nuestro país, pues es algo difícil, porque dices tú, ¿no? Te empiezan a hablar y te dicen, ok, cuando tú mueras, ¿qué quieres que pase, no? Uh-huh. Y empiezan, no hables de esto porque pues es como que salación, ¿no? Muchas de las veces dicen eso, pero verdaderamente existen leyes en donde pues nosotros podemos tomar ciertas decisiones antes de morir, ¿no? Exacto. Así es. Hablamos, y no sé si me lo permiten, sí, adelante, que es claro, del artículo 346 al 350 de la Ley General de la Salud, uh-huh, que te habla de estas cuestiones, de todos los derechos pues que tiene un cadáver, ¿no? Ya no un muerto, ya es un cadáver. Y pues que obviamente todo tiene un protocolo también. Ajá. Uh-huh. Y sin embargo, pues respetar y honrar su memoria antes que nada, ¿no? Claro, y justamente de estos artículos del 346 al 350, ¿a qué se refieren más específicamente? Ok, bueno, pues del 346 al 350 pues habla un poquito de lo que es que ningún cadáver puede ser tratado que tiene que ser tratado con respeto, uh-huh, y honrarlo, y que al final del día tiene que tener, por ejemplo, si hay una persona que no la reclama, no puede ser enterrada, cremada, exhumada, o sea, nada de esto. Tiene que esperar a que haya alguien que lo reclame. Uh-huh, okay. Dada tiempo, la circunstancia después de, pues sí pueden meterlos a una fosa común, pero sin embargo debe de haber un previo registro de cómo iba vestida. Esta parte de que los muertos hablan, pues sí, habla de esta cuestión también de la ropa que llevaban, los tatuajes que llevaban, las cicatrices también incluso, ¿no? Porque ¿qué claro pasa cuando una persona se pierde? Cuando una persona se pierde, lo primero que te dicen es háblanos de sus características, ¿no? Y para reportar a una persona como desaparecida, ¿qué es lo primero que te preguntan? Si tiene tatuajes, alguna marca en especial, el color de cabello, el color de los ojos. Entonces es importante porque fuera de que esté una persona como desaparecida, tal vez tenemos todavía esa cuestión de, ok, mantener la ilusión de encontrarlos con vida.
Pero cuando no es así, pues estas marcas son importantes porque esta parte de estas marcas son la parte de donde el cadáver también habla. Ajá, el tiempo que transcurrió, si traía ciertas lesiones, por ejemplo, si alguna persona sufría alguna discapacidad, si tenía alguna enfermedad. Entonces todo eso es súper, súper importante. No, y sobre todo tomar en cuenta eso, ¿no? Que dicen, ay, ¿cómo van a hablar los muertos? No sé si has escuchado eso de los mitos. Porque hasta lo he visto, o sea, suena algo absurdo, ilógico, ¿no? Pero realmente, o sea, sí hay como que una parte detrás de nosotros como crimis o como peritos, pues estamos metidos, ¿no? En esta parte de la muerte. Entonces, lo que muchos no ven, más allá del criminalista, pues obviamente siempre lo interpreta, ¿no? Lo ve, los indicios, o sea, cosas que tú encuentras y que a lo mejor otra persona le da un contexto totalmente diferente. Sin embargo, nosotros como criminalistas, pues realmente siempre vamos más allá todavía de lo que podría ser. Entonces, en esta parte de aquí, pues es muy interesante porque, como dice la licenciada, o sea, para todo hay un protocolo, ¿no? Tanto para personas desconocidas, mujeres maltratadas, niños, personas quemadas, o sea, no identificadas, todo debe de llevar un proceso. Entonces sí es bien importante contemplar cada una de estas partes, pero lo peor que viene aquí, que es el tema que pues ahorita nos trae, pues es este duelo con las familias, ¿no? O sea, esta parte de ¿qué sigue, no? Porque pues está pues sí, ¿no? Está el dolor y todo en pleno funeral, pero lo que viene después, creo yo, y lo estoy viviendo, ha estado un poco más difícil, o sea, porque es un proceso que pues no te ves, o sea, a lo mejor lo piensas, ¿no? Conscientemente, no, cuando me pase esto, cuando me pase lo otro, aquello, pero realmente no es como debería. Entonces a mí me gustaría preguntarle, Lili, ¿cuál es el objetivo principal de la tanatología forense? Ok, pues la tanatología forense, su objetivo principal es pues ayudar a las familias a superar este duelo que están viviendo. De cierta manera darles un enfoque humanista, tener un poquito de empatía con ellos y que el duelo sea más fácil de llevarlo. Ajá. Poderlos acercar a esta cuestión de con un profesionista y poderles decir no estás solo, porque verdaderamente no es lo mismo platicar con una persona que sea tu familia, porque siempre te van a decir ya no le llores, ya no le llores, déjalo, él no quisiera verte así, y la verdad es que sí, tal vez sí, pero siempre minimizamos esa cuestión en donde nosotros podemos decir, ok, no estamos sintiendo su dolor, no sabemos qué le duele, qué es lo que verdaderamente sienta. Entonces, minimizar ese dolor es como minimizar su pérdida, porque tenemos que preguntarle, ok, a lo mejor no lo sé, ¿no? Vamos a hablar de un ejemplo y espero que no pase, ¿no? Pero un ejemplo, ¿no? No sé, la licenciada perdió a su perro, por no decir un familiar, la verdad, ¿no? Pero hasta eso es importante, ¿no? Porque no sabemos qué significaba ese perrito para ti. Si era tu compañero de vida, si era la única persona que llegaba y te hacía fiesta al llegar tú a tu casa. Y fuera de perder una mascota, perdiste un compañero de vida. Ajá. ¿Qué significaba ese perrito en tu vida? ¿Sale? Es lo primerito que debemos de preguntar. Ok, perdiste, sí, a lo mejor tal vez a tu papá, pero tu papá, ¿qué era para ti? ¿No? Tal vez era el apoyo económico, el apoyo emocional, la figura del hombre en casa, mi protección. O sea, entonces minimizamos el dolor y muchas de las veces decimos, ya no le llores, y es impresionante, la verdad, porque hoy en día la mayoría de los católicos y demás hacen todo este ritual, ¿no? De, ok, fallece, lo enterramos y después el novenario. Claro. Y pensamos que es un proceso para el fallecido, ¿no? Y cuando no, verdaderamente es un proceso para nosotros, para prepararnos y darnos cuenta de que sí, efectivamente esta persona ya no va a regresar con nosotros físicamente. Claro. ¿Sale? Entonces, siempre me decían, ¿no? Y en el diplomado que estuve dando, mis alumnos me decían, es que nosotros pensábamos que este ritual era para la familia. Digo, no, ese ritual es para quien está viviendo este proceso del duelo, ¿no? Claro.
pero es importante saber que después de este proceso, pues te das cuenta que verdaderamente ya estás solo, y siento que es un poquito más complicado porque pasa el novenario y te quedas solo. Exacto. Ya Así nadie vuelve. Sigue la vida, ¿no? Exacto. Es Y el entonces momento es un que sigue la golpe vida. total de realidad porque Claro. estabas acompañado esos 9 días y después completamente solo. Claro. sí. Entonces es difícil. Es complicado todo este tema y justamente pues recuerden que aquí en Divulgación Forense siempre tratamos con especialistas y dan un punto científico. Justamente a esto a qué viene, bueno, la tanatología no trabaja sola. No, la tanatología es una rama de la psicología como tal, y bueno, la tanatología también tiene varias ramas. Existe la tanatología clínica, que es la que se dedica a dar terapia, la tanatología gestal, tanatología forense, tanatología infantil, o sea, de igual manera existen muchísimas ramas, ¿no? Claro, entonces digamos que cuando trabajamos en tanatología forense tenemos que trabajar de la mano de psicología. Exacto, y también en tanatología forense, aparte del psicólogo, también es importante trabajar con los abogados, con los médicos. ¿Por qué? Porque si estamos, por ejemplo, llevando a cabo una carpeta de investigación, por ejemplo, ¿no? Y que estamos trabajando con alguna víctima, es importante a nosotros tener este contacto tanto con el abogado, con el perito, el psicólogo y demás. ¿Por qué? Porque no estás siendo tú solo, No o sea, no aislado. estás llevando tú solo este procedimiento. Claro. Ajá. Y es importante trabajar de la mano. ¿Por qué? ¿Por qué con el abogado? Porque el abogado es quien está llevando el caso. Okay, Ajá. sí. ¿Por qué con el psicólogo? Porque tal vez el psicólogo va a presentar un peritaje. Ajá. ¿Por qué con el criminalista? ¿No? Porque el criminalista, ¿qué es lo que hace? Buscar la verdad histórica del delito, ¿no? Así es. Entonces es importante trabajar siempre de la mano y en conjunto. Siempre hemos recalcado aquí en divulgación que ninguna área es aislada, que somos multidisciplinarios y que siempre trabajamos en conjunto. Recordemos eso porque algunas veces nos confundimos cuando no conocemos bien de las ciencias forenses y opinamos por opinar. Entonces hay que darse la oportunidad de conocer cada área, cada ciencia, porque desde ahí acuérdense que tenemos ciencias, disciplinas, artes, oficios. Entonces la tanatología no es aislada, no es como que la licenciada llegue y bueno, yo voy a hacer todo y con permiso. No, porque se imaginen, entonces ahí sí ya es un desastre total. Sí, o sea, realmente es un tema muy amplio, como dice la licenciada Jessie, o sea, sí hay que saber pues qué parte, ¿no? O sea, aquí ahorita traemos un especialista, pero hemos traído de todo tipo y bueno, a grandes rasgos, pues sí hay como que tener bien en cuenta muchas cosas, ¿no? Vamos a ir un corte y regresamos, ¿va? Esto es Divulgación Forense. Estás escuchando Divulgación Forense, un punto de vista científico en la radio. Hoy la salud se acerca. Llega a la sierra, al pueblo, a la última casa. Cada día más cerca de ti, hasta tocar tu puerta. Más de 18 millones de consultas gratuitas en las que la salud llegó, acompañó y cuidó. Con salud casa por casa, la honestidad y el amor al pueblo dan resultados. Gobierno de México. Estás escuchando en esa radio 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión. Ok, bueno, ya estamos de regreso y como les comentábamos, el día de hoy traemos un especialista en este tema. Afortunadamente este campo es muy amplio en todos los sentidos, muchas veces conocemos hasta de otros lados a colegas y todo, pero también está la parte mala, ¿no? Como que pues esta cuestión, ¿no? Personal, entonces eso siempre tratamos de ignorarlo porque realmente pues no es algo que nos deje, ¿ok? Entonces en el tema que traemos hoy, eso que dicen de que los muertos hablan dentro de las ciencias forenses y todo, realmente hay una parte cierta, ¿no? O sea, no es como algo explicable, porque yo lo he visto. O sea, no es como que te diga, sí, mira, se levantó justo. y me dijo y se movió. Pues no, claro que o sea, no. eso totalmente es algo erróneo, ¿no? Pero sí hay una parte de el cómo tratar, o sea, porque sí es una persona sin vida, pero sigue teniendo un gran valor, ¿no? Entonces, ¿por qué dicen esto de que los muertos hablan? O sea, hablando desde la tanatología, ¿qué pasa ahí? Bueno, pues porque sí, efectivamente, o sea, realmente existe todavía al final del día
esta cuestión en donde nosotros tenemos que interpretar ciertas cuestiones, ¿no? Les comentaba yo que estamos tomando un diplomado de embalsamamiento y tanopraxia, claro. Y pues nos ha pasado en prácticas que tenemos que hablar inclusive con el cadáver para que se deje, ¿no? De cierta manera se pueda manipular, y ustedes van a decir, ok, ¿y por qué? ¿No? Inclusive se le tienen que hacer ciertos masajes al cuerpo, porque el rigor mortis, que es lo que pasa después de la muerte, ¿sí? Pues ya empieza a cambiar su temperatura y pues por ende ya no tiene la misma movilidad. O sea, si tú estás activo, pues tu sistema nervioso sigue trabajando de igual manera. Entonces, cuando ya no está trabajando, porque pues entendemos que ya no tiene vida, pues deja de funcionar y pierde cierto movimiento, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos inclusive el cuidado necesario para poder manejar el cuerpo, pues es ahí el tema, ¿no? Y de cierta manera pues volvemos a lo mismo, ¿no? Ciertas marcas que deja el cuerpo. Entonces es aquí donde nosotros pues podemos manifestar, ok, este cuerpo a lo mejor fue violentado, este cuerpo fue de manera, por ejemplo, cuando encuentran un cadáver que fue de algún accidente, ¿no? Podemos determinar qué tipo de lesiones tuvo, si pasaron las lesiones, pues de cierta manera fueron siempre en un hecho va a haber un intercambio, ¿no? Podemos nosotros determinar si efectivamente fue cuestión que haya sido culpa de, vamos a poner un ejemplo, algún choque, ¿no? Okay. Que sea un choque de dos vehículos, ¿no? Va a haber intercambios y va a haber indicios en ambos vehículos y a lo mejor hubo heridos en ambos vehículos, ¿no? Okay. Entonces nosotros vamos a buscar qué fue lo que ocasionó el choque. A lo mejor ni siquiera fueron esos dos carros, ¿no? Fue una persona que pasó y los dos carros pues nada que ver, ¿no? ¿Y cómo vamos a buscar esta verdad histórica? Pues obviamente en base a los indicios que nosotros podamos encontrar en las demás, en las escenas que nosotros estamos percibiendo. Interviniendo, ¿no? Entonces hablamos que en tanatología forense pues también se tienen indicios. Claro que sí. Y lo principal es el cuerpo. La persona sin parte del cuerpo sí, pero también es la familia, porque la familia te va a decir pues de cierta manera todo, ¿no? ¿Y qué implica el poder tener un acercamiento con la familia? Pues la familia te va a poder decir también de cierta manera si existía esta persona, si estaba enferma, si tenía alguna adicción, porque es importante, ¿no? Perdón que la interrumpa, ahí hablaríamos de la otra parte de la tanatología. Sí. ¿No? Que la mayoría de veces conoce, porque hay veces que está esa confusión y como les reitero, o sea, hay que saber cómo preguntar y por dónde ir, ¿no? Claro. Entonces ahí ya hablando de esta parte del duelo, ya se viene la otra, ¿cómo le podemos llamar? La otra cara de la moneda de la tanatología, ¿no? De la tanatología, es que ¿no? Justamente es lo que ahorita comentaba la licenciada, ¿no? Yo creo que primero es la parte de la medicina. Exacto. ¿No? Porque entra la medicina con todo lo que estábamos comentando de todos los fenómenos cadavéricos, que es la primera interpretación, que justamente se ve mucho en necropsias, en embalsamamiento, ves las primeras palabras del cuerpo, desde ahí te empieza a hablar. Y muchos de ustedes dirán, ¿cómo? ¿No? Demás. Bueno, hemos tenido pequeñas historias aquí en donde nos dicen, ¿no? Cuando estamos haciendo necropsias pasan algunas situaciones que desde ahí el cuerpo te empieza a hablar, ¿no? Entonces yo recuerdo una amiguita que me decía, sí, justamente creo que era de un menor que no se dejaba necropsiar justamente, y hasta que lo revisaron y creo que tenía un abuso sexual, ¿no? Entonces ahí es cuando ya dices, bueno, es porque ya hablo, o sea, de esta manera habla, y ustedes dirán, ¿cómo que no se dejaba? Bueno, pues existía demasiada rigidez, o sea, el cuerpo... El hilo. Ajá. ¿Qué crees que a nosotros también nos pasó algo similar? Hicimos una práctica de embalsamamiento en la colonia Doctores, y llegó una persona que su diagnóstico había sido que había sido encontrado en la calle y que había tenido una deja recordar la palabra. Neumonía. No. Hemorragia. No. Broncoaspiración. No.
Cuando se drogan demasiado, se me olvidó la palabra, perdón. ¿Adicción? ¿Una adicción? Sí, pero tiene otro nombre. Ajá. Bueno, había ingerido muchas sustancias una sobredosis, toxicológicas, sobredosis. Ajá. Pero cuando llega a la plancha, nos toca la campanita, bajamos lo que es a hacer la práctica. Claro. Y encontramos que, oh sorpresa, él traía un impacto en lo que era el recto. Wow. Entonces, no había marca de nada. Sí. Ajá, ya hasta que nosotros empezamos a manipularlo y demás, a limpiarlo, porque es la primera parte que hacemos. Claro. Entonces, nos dice es muy famosa porque le dicen Mamá Coco, ¿no? A esta persona. Nos dice, miren, vean, no es el diagnóstico. Entonces le hablaron a la persona que lo había ido a llevar, que era la funeraria, y porque habían localizado, a esa persona la habían localizado como desaparecida, y posteriormente pues ya tuvo que llegar al Ministerio Público y demás. Sí, entonces es importante también checar todas estas cuestiones. Sí, realmente sí. Entonces también entra esta importancia de saber pues acerca de los fenómenos cadavéricos y qué aporta el rigor mortis y cómo son las livideces, qué son las livideces, etcétera. Entonces exacto. Sí es una parte bien es como importante. Lo principal, ¿no? Esa parte es como lo principal, y ya desde ahí pues ya se van desglosando varias circunstancias que vas encontrando en el cuerpo, que no es que, ¿cómo se los explicamos? No es que siempre pase, no, porque tampoco siempre pasa, pero así como existen diferentes religiones donde se respetan y demás, en donde hay muchas creencias de que pasa esto, como lo que comentaba el novenario, ¿no? O que si se le sale una lagrimita ya está triste y demás. Así como hay interpretaciones, aquí las interpretaciones no son subjetivas, son científicas, porque todo esa rigidez, esos movimientos, esos espasmos, tiene una justificación científica. No es de que obviamente se muevan y pensemos que ya tienen vida, no. Esos son espasmos, sí, ¿no? Todo lo demás, por ejemplo, cuando todavía les sale el sonido de la garganta. Inclusive cuando los están cremando, ¿no? Que muchas de las veces dicen, es que está gritando, pero pues es que al final del día se están quemando sus cuerdas vocales. Sí, fíjense que mi alto falleció en abril, ¿no? Obviamente. Sí, gracias. Y pues esta parte de ir y todo, estábamos ahí en el crematorio y realmente pues sí se escuchaban así como pues varias cosas, o sea, es algo que no sé cómo explicarlos, pero al estar ahí, o sea, sí es como, pues recuerdas muchas cosas, sientes un dolor, o sea, realmente yo hasta la fecha todavía no me recupero ni nadie, o sea, es un proceso bastante largo, y es ahí donde entra la otra parte que también es importante, psicología, tanatología, ¿qué otra? Pues es que son muchas. También está la criminalística, que al final del día son ramas humanistas. Y yo creo que tocando ese tema, Basti, yo creo que es importante en este momento que separemos la tanatología clínica de la tanatología forense. La tanatología clínica, ¿qué hace? La tanatología clínica como tal, lo que hace es todo lo clínico. Manejamos esta cuestión en donde nosotros vamos a trabajar ya de forma terapéuticamente con algún paciente. Ya se hace un familiar, por ejemplo, hablamos dentro de esta cuestión de la tanatología forense, ¿no? Que nos estamos enfocando un poquito más, pero como tal pues vamos a hablar de cualquier tipo de pérdida, como puse el ejemplo ese ratito del perrito, ¿no? Verdaderamente hablamos también inclusive hasta de una pérdida de un trabajo. Sale la pérdida de alguna casa, la pérdida de algún dinero, o sea, todo eso te conlleva y te lleva a un duelo. Hasta de un divorcio, ¿no? Justo. Porque cada quien vive su duelo de diferente manera. O sea, algunos, como decía usted, pueden minimizar, ¿no? Y decirte, ay, pues te divorciaste, X, la vida sigue. Exacto. Pero para ti se te cae el mundo. Entonces justamente entra, yo creo, ahí la tanatología clínica para la terapia acompañada del psicólogo, en donde pues la tanatología te va a ayudar a comprender
tu duelo y cómo vivirlo. Cómo vivirlo, ¿no? y más que nada identificarlo. Porque dentro de la tanatología existen varios procesos, y varios identificamos que, por ejemplo, una de ellas pues es la negación, en donde nosotros no aceptamos esta pérdida, ¿vale? Después de la negación viene lo que es la aceptación. Ok, ya lo aceptaste, ¿no? Pero sigues de cierta manera como en esta cuestión de, ok, sí, pero aún así, tampoco no. me doy a la idea de vivir sin esta persona, ¿no? Después viene lo que es tu proceso de depresión, entonces luego la negociación, ok, sí, lo perdimos, pero ahora qué vamos a hacer, ¿no? Pero por ejemplo, y vaya otra vez el perrito, ¿verdad? ¿Qué pasa comúnmente? Pierden al perrito y van y le compran otro perrito de la misma raza, del mismo color, y le ponen inclusive el mismo nombre. Pero tal vez ese perrito no va a ser lo mismo que hacía el otro perrito, ¿no? Entonces, viene esta parte en donde dices tú, ok, la negociación sí, pero, o sea, sí, al final del día no. También esa parte de ese duelo, ¿no? Algo que sigue abierto y vas y tratas como de, ahora sí que taparlo de otra manera, y es cuando empiezan cuestiones que también tenemos la psicología y toda esta parte. Claro, y justamente me gustaría pues empezar a mandar saludos primeramente a todos los que nos escuchan y nos ven. Recuerden que estamos aquí desde Nesa Radio y también nos escuchan desde Spotify, YouTube, ya estamos ahí, nos pueden seguir, y también en página de Facebook. Enviamos un saludo a todos, como siempre, aquí apoyando al programa, siguiendo el programa y aportando sus comentarios, sus ideas, donde aquí en esa radio se respeta la libertad de expresión sin duda alguna. Y bueno, pues tenemos saludos para nuestra invitada de hoy, de José Pepe Mata. Tenemos de Anaraida Sebac, y bueno, de muchos más que están aquí conectados, pero tenemos una pregunta de Gonzalo Hernández. Nos dice: buenas tardes, ¿podrían comentar cómo superar una pérdida o jubilación laboral, ya que es un tema recurrente y repercute en el empleado? Claro que sí. Mira, es importante conocer que cuando te jubilas, pues estás acostumbrado a vivir un proceso y una rutina, ¿sale? O sea, tú te levantas y tienes un motivo de vida, ¿no? De decir, ok, me voy a levantar porque me tengo que levantar temprano, me tengo que bañar porque me tengo que ir a trabajar, y se te vuelve rutina. Y cuando tú llegas a este punto de jubilación, porque la mayoría es lo que esperamos, o sea, llegar en algún momento que dices, ok, quiero descansar, que me paguen sin ya trabajar y demás. Entonces, cuando llega este punto, ok, tu cuerpo incluso empieza a funcionar de otra manera, empiezas a caer en depresión, porque ya no te sientes funcionable. O sea, es importante tener un apoyo psicológico o tanatológico antes, durante y después de este proceso. Y muchas de las veces no lo hacemos así. Hoy en día está muy cuidada la salud mental, ¿no? Ya no minimizamos el de, ok, me siento triste, ok, ya identificamos más nuestras emociones, ¿sale? Pero en especial en este proceso de la jubilación es importantísimo. ¿Por qué? Porque las personas dejan de sentirse funcionables. O sea, el hecho de ya no ir a trabajar era lo que a ellos les motivaba y los mantenía de cierta manera. Tenían un motivo, ¿no? De vivir. Y tal vez descansan, y es importante, ¿no? O sea, saber este tema. No pueden descansar más de 15 días porque es lo que estaban ellos acostumbrados a vivir de sus vacaciones, ¿no? Que eran sus 15 días de vacaciones o tal vez 8 días porque los tomaban de diferente periodo, ¿vale? Y pasan esos 15 días y entonces es como que, ok, ¿y ahora qué hacemos? Más, desde que tú sales de vacaciones, cuando tienes ya un trabajo así, ¿qué es lo que pasa? Sales de vacaciones el primer día, pero ya estás planeando el regreso. Ya estás pensando, no, tengo tantos días, pero cuando regrese ya tengo que, o sea, en vez de que disfrutes, ya estás planificando. Y tenemos otra pregunta del Instituto de la Defensa del Hombre. Muchas gracias por estar aquí. Saludos para ustedes, siempre están cada martes con nosotros. Sí, muchas gracias. ¿Existen técnicas o herramientas modernas que hayan cambiado mucho la forma de trabajar en esta área en los últimos años? Sí, existen muchas herramientas. Por ejemplo, ya actualmente podemos realizar nosotros pruebas psicométricas. O sea, antes le correspondía normalmente al psicólogo. Ya hoy en día ya te preparan también para realizar pruebas psicométricas. Ya puedes tú, mira, yo les decía, siempre que estás mal te mandan al psicólogo, pero realmente, ok, perdiste una pareja,
Al final del día es una pérdida, necesitas un tanatólogo. Claro. Perdiste un trabajo, ok, al final del día es una pérdida, necesitas y ocupas un tanatólogo. Perdiste un bebé, ok, sí, ocupas terapia, sí, pero al final del día es una pérdida. Claro. ¿Sale? Entonces todo es algo que va y De se la mano, enrola a una pérdida. Entonces es importante también como tanatólogo decir, ok, si ya estamos viendo que tiene algún tipo de trastorno, porque también te enseñan a identificar cualquier tipo de trastorno, ¿sabes qué? Yo no te puedo atender, te voy a canalizar con un psicólogo o inclusive decirle, es importante que tomes, o sea, consideres ir con un psiquiatra. Son como sugerencias, ¿no? Porque no es como tal, pero sí. Y justamente eso que acaba de decir Lick, de la parte de lo que comentó de que todo es una pérdida y se trabaja, que siempre te mandan al psicólogo, pero al final sí, ¿no? Siempre todo se desenglosa por lo de una pérdida, o laboral, o de una persona, una muerte, o de una pareja, etcétera. Entonces, a mí me gustaría que al regresar del corte nos dijera qué es cómo marca más bien la diferencia entre la psicología y la tanatología a aplicar esas pérdidas, cómo la psicología la aplica y cómo la tanatología, pero regresando del corte. Claro, estamos en Divulgación Forense. Estás escuchando Divulgación Forense, un punto de vista científico en la radio. Estás escuchando en esa radio 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión. México, 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 México cree en México. Y si lo crees, lo creas, logras lo que deseas. México cree en México. Y si lo crees, lo creas, logras lo que deseas. ¡Vamos, México! Movimiento Ciudadano. Estás escuchando en esa radio 97.3 FM. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Divulgación Forense y nos quedamos en la preguntita que le realicé antes del corte. Ok, mira, pues como tal la diferencia entre psicología y tanatología es que la psicología sí puede diagnosticar, nosotros como tanatólogos no podemos diagnosticar. ¿Sale? Es importante que nosotros tengamos bien eso en mente porque aquí es tarea del psicólogo diagnosticar, ¿sale? Y nosotros pues lo que podemos hacer es llevar sí un proceso, hacer ameno su duelo, ¿sale? Y poderle hacer ver que no está sola, o sea, nosotros tenemos esta labor de no minimizar su dolor, ¿sale? Porque como te decía anteriormente, pues muchas de las veces decimos, ok, ya no le llores, ya no hagas esto, ya no hagas el otro, recuérdalo de la mejor manera, él ya no quisiera, ¿no? Claro. Pero verdaderamente pues lo que importa aquí es el dolor que la persona está viviendo y no minimizarlo, porque el hecho de minimizarlo es como no tomarle esa importancia a los sentimientos y emociones de esta persona que está sufriendo. Y es que yo creo que, bueno, yo sí he ido al psicólogo, la verdad, porque yo estoy estoy muy mal. Entonces, yo sí he ido al psicólogo y esta parte del psicólogo sí te ayuda porque te ayuda a desenredar, siempre he dicho, ¿no? Tú traes una bola en tu cabeza así, un nudote, y no sabes ni qué tomar porque el mundo exterior, la sociedad, siempre está diciéndote a su punto de vista, a su propio criterio. Entonces, llegas al psicólogo y te dice, es que tú eres responsable, ¿no?, de tus actos. Tú eres la única que debe de tomar las riendas de tu vida. Tú eres tú. O sea, te hace el enfoque de que tú sola puedes salir de todo esto, sí. Pero aquí la tanatología, entonces, estoy comprendiendo que es ya el acompañamiento. O sea, sí esa parte de que trabajo psicología, en donde me hago responsable, en donde me hacen consciente de lo que estoy viviendo, pero la tanatología, me ayuda a comprender este proceso de pérdida y me acompaña en él. No me acompaña de una manera subjetiva con todos los comentarios que nos hace la sociedad de vas a estar bien y demás. No, me acompaña de una manera real, científica, teórica.
¿no? Y sobre todo porque piensan que ir al psicólogo es porque estás mal de la cabeza, estás demente, sin ni siquiera saber que, o sea, realmente, de hecho dicen, quien va a terapia hasta es una persona sana, y realmente eso sí es cierto, obviamente con un buen psicólogo, ¿no? Sí, porque... Pero eso sí es muy cierto, y esta parte de la tanatología, o sea, hasta en los hospitales te canalizan. Primero, ¿sabes por qué lo he visto? Porque cuando llego a ir así al hospital con mi mamá, hay una parte, o sea, es muy grande ese hospital, pero hay una parte de los cuidados paliativos y toda esa cuestión. Y muchas veces, la mayoría que he escuchado, los mandan con el tanatólogo. O sea, no te dicen, ve con el psicólogo, no, te mandan con el tanatólogo, obviamente pues especialista en esta parte. Claro, hablando de estos cuidados paliativos, es importante que bueno que lo menciona. ¿Por qué? Porque un tanatólogo te maneja estos cuidados paliativos en donde ¿qué significa esto? Que está viviendo una enfermedad del cual ya no tiene de cierta manera cura, ¿no? Entonces te preparan y preparan a la familia también para llevar este proceso de, por ejemplo, vamos a hablar de un cáncer, ¿no? Preparan de cierta manera así a la persona que está llevando este proceso de que tiene cáncer, pero también a la familia. Y es importante que lo entiendan. ¿Por qué? Porque que sepan que van a existir ciertos cambios emocionales en su vida, enojos, frustraciones y demás. Entonces sí, es importante que la familia también se prepare para este tipo de duelo que van a vivir, porque al final del día es esto, y darle la mejor calidad de vida viable y posible el poco tiempo o largo tiempo que le quede, ¿no? Sí, no, claro. Es que sí hay que dar esa calidad, pero sobre todo relajarnos. Sí. Bueno, tenemos otra pregunta por parte de Impulso y Enlace Ciudadano. Muchas gracias por acompañarnos. Nos dice, ¿de qué forma influye el dictamen tanatológico en una investigación policial o en juicio? ¿Puede cambiar el rumbo de una causa? Ok. Influye de cierta manera el dictamen tanatológico, sí, pero dependiendo en quién esté presentando este dictamen, ¿vale? Porque, por ejemplo, si estamos hablando de que lo está presentando, vamos a hablar de una carpeta de investigación, ¿no? Hay un dicho muy importante que dice, detrás de cada carpeta de investigación siempre hay una familia sufriendo. Claro. ¿Sale? Sí. Entonces, vamos a hablar un poquito de los dictámenes en esta materia. Cuando hablamos de un ejemplo de que lo van a presentar en juicio, sí cambia porque al final del día es un medio de prueba, ¿sale? Primeramente es como lo meten como un indicio y posterior a esto pasa a ser un medio de prueba para que pueda determinar de cierta manera, porque pues al final del día un peritaje es la voz de la ciencia y de un experto, ¿sale? Entonces él va a determinar de cierta manera cómo pasó, cuánto tiempo pasó, en qué momento pasó, ¿sale? Entonces sí cambia completamente el rumbo de la investigación, sí influye mucho también, porque pues de cierta manera ellos hablan, es como si fueran la voz de estas personas que ya no pueden hablar. Sí, exacto. Claro. También tenemos una preguntita aquí de Noé Alberto, muchas gracias, te mando un saludo y un abrazo. Nos pregunta cómo es el trato con los familiares de las víctimas, de qué manera los hallazgos forenses pueden afectar su proceso de duelo. Me refiero que hay veces que van a identificar a tu familiar y, o sea, imagínate, tú esperas verlo pues realmente como la foto, ¿no?, con la que iniciaste esa búsqueda, pero ¿qué pasa cuando llegas a un anfiteatro y te encuentras con que lo quemaron, lo mutilaron, están puros restos óseos? O sea, ¿qué pasa ahí para que pues obviamente entre genética y toda esta cuestión? Pero si no es así, porque me tocó ver una parte de que fueron a identificar y estaba todo golpeado el chico y, o sea, estaba muy mal, irreconocible. Entonces me imagino que a esto se refiere esta pregunta, o sea, ¿qué pasa cuando estos hallazgos forenses están así? ¿Cómo es ese proceso de duelo? O sea, ¿cómo sería el trato, hablando de la tanatología de este lado, para con estas personas? Híjole, verdaderamente es una pregunta súper valiosa, la verdad, porque les comentaba que hoy en día es importante tener un tanatólogo en todos lados, ¿sale? Porque tú llegas a hacer una identificación y ¿quién te hace la identificación? Pasas con el perito criminalística y con el médico legista. Ajá. Y después de eso, ¿quién te acompaña?
Nadie. Verdaderamente nadie. Y todavía te dicen, espérenos afuera. Y te hablarán bonito, la realidad. Pero es como el que sigue, ¿no? Y entiendo que tengan muchísimo trabajo y que la carga de trabajo sea impresionante, pero verdaderamente no hay modo. No hay modo como para decir, ok, vamos a dejar que un familiar pase con usted, que sea esta red de apoyo emocional que tú requieres, ¿no? Te dicen, pasa solo, ¿no? Y mientras tanto ya viviste un trauma, ya viviste un shock, y muchas de las veces estas personas que vivieron esta cuestión no buscan una ayuda profesional. Exacto. Se enfocan y es una imagen que te queda muy grabada. La verdad sí es un trauma, porque empiezas a tener sueños, empiezas a sentir culpa, remordimiento, el de si yo hubiera hecho, si tal vez lo hubiéramos buscado en tal lado, esto, y te empiezas a culpar. Aunque tú no tengas la culpa, te empiezas a culpar y demás. Entonces siento hoy en día que la tanatología es algo que debería de estar en todos lados. Sí. Claro. Deberíamos de tener un tanatólogo en todo, en la escuela. ¿Por qué? ¿Por qué en la escuela? Porque ¿qué pasa con nuestros peques? Que si los papás se pelearon, que si perdieron al papá, que si los papás se separaron. Y no, ni un psicólogo tenemos. Yo creo que esa parte, sin papá, ¿no? Ajá, exacto, como si esa parte debería estar en las escuelas. O sea, ya muchas escuelas pues ya cuentan con una parte psicológica, ¿no? A veces. Pero cuando, a veces, pero cuando llegamos a tocar el tema así de profundamente, entonces ahí entra, o sea, deberían de tener hasta un criminólogo. Siento que eso es súper importante. Sí, exactamente. Así es que cuando gusten, hablen a divulgación. A sus órdenes, ¿no? Sí. Justamente lo que decía la licenciada, que esta parte cuando son hechos violentos, entonces yo siento que siempre es importante sí o sí buscar ayuda. O sea, sí es indispensable, porque imagínense una muerte natural, qué dolor causa, cómo se siente ese vacío. O sea, entonces ahora tener a tu familiar en un hecho delictivo, una muerte violenta, pues sí causa mayor impacto, ¿no? Sí. Por ejemplo, lo de las madres buscadoras, ¿no? O sea, qué fortaleza, qué mentalidad. O sea, yo la verdad no me imagino encontrar así como ellas se encuentran las osamentas de sus hijos, de sus familiares, y pues decir, ya te encontré, qué es lo que quería, ¿no? Entonces dices, de cierta manera, que crees que es un duelo que viven anticipado. Sí, ¿verdad? ¿Sale? O sea, ahí es un duelo anticipado. ¿Por qué? Porque quieras que no, ellos ya se están preparando. O sea, el hecho de ir buscar realmente para ellos la satisfacción de encontrarlos ya es tranquilidad. Porque es como la manera de agradecer. De ok, ya encontré tu cuerpo ya. O sea, te puedo dar un entierro digno. Así es. O sea, ya no vas a estar perdida. Entonces, de cierta manera, ellos viven un duelo anticipado. Entonces, se preparan. Van viviendo su duelo, y yo creo que dentro del duelo es lo que les da la fortaleza, ¿no? Exacto. O sea, de seguir y continuar y aferrarse a encontrarlo. Y pues sí, de cierta manera, entonces, también de las madres que son de que sus hijas víctimas de feminicidios, tenemos el caso, por ejemplo, por comentar lo de Ingrid, ¿no? Escamilla, esa parte donde su mamá relata lo que sintió al ver que sacaban bolsas y no sabía de las bolsas ni de qué eran. Exacto. O sea, dices, bueno, y al momento de tener que reconocer nada más una parte de... O sea, yo creo que es algo que sí necesitas atención. Es algo fuertísimo. Y aparte que se te queda muy grabada esta cuestión. Tengo un paciente, y lo digo con fin educativo y clínico, en donde sí, efectivamente, o sea, te deja un trauma impresionante, ¿no? Me comenta mi paciente, ¿no? Es que hay días en los que siento, o sea, me regresa la escena y es como, ok, lo vuelvo a revivir, ¿no? En vivo, ¿no? Se puede decir que otra vez estoy ahí. Sí, sí, entonces le digo, ok, y trabajamos, ¿no? De cierta manera, y él me lo ha dicho, ¿no? Son cuestiones en las que verdaderamente aplaudo la labor que hacen. Hicimos también de cierta manera varias prácticas colectivas con mis alumnos de tanatología, en donde de cierta manera minimizaba, ¿no? Porque decían, eso es un simple curso, un simple diplomado, ¿no? Pero la verdad no sabe la importancia que tiene para con la sociedad. Claro. ¿Sale? Porque el día de mañana a lo mejor este tanatólogo va a dar terapia a 100 personas, ¿no? Y va a poder ayudar a esas 100 personas. Y ahorita que toca eso de curso, tenemos una pregunta por ahí de Rodrigo Reynoso, saludos,
que dice: ¿qué preparación académica y humana se requiere para dedicarse a esta profesión? De cierta manera también existen ciertos test psicométricos para ver si tienes la capacidad para poder estudiarlo, ¿no? Pero realmente estos test ya están muy sesgados porque ya están en plataforma, ¿no? En los buscas. De libre acceso. Ajá, entonces ya están muy sesgados porque ya hay personas que ya saben cómo contestarlos y demás. Yo te aconsejaría que si verdaderamente te llama la atención, te apasiona porque sabes que vas a tener que ayudar a otras personas, lo estudie, ¿no? Pero es algo que te debe de apasionar, que te debe de motivar día a día a querer aprender, porque no creas que nada más es, tomo un diplomado, tomo un curso, o me especializo en tanatología, ¿no? No, o sea, es una preparación constante y estar aprendiendo constantemente, porque es como los celulares, cada vez salen con mayor tecnología, ¿no? Generación. Y verdaderamente aquí nosotros nos exponemos a un cambio completamente diferente. Por ejemplo, yo te puedo decir que mis papás me educaron para una manera y para un mundo en el cual ya no existe. Y nosotros estamos educando a nuestros hijos de la misma manera, para un mundo que tal vez en su momento ya no existe. Entonces nos tenemos que seguir preparando. Por ejemplo, traían mucho esta palabra de 6-7, ¿no? Yo también decía, la digo. ¿Qué era, no? Y una vez mis alumnos me decían, es que es como más o menos Miss, ¿no? Y yo, ok. Entonces, o sea, ni 6 ni 7. Ajá, o sea, te tienes que acostumbrar. 6-7 ya vamos llegando a la recta final del programa. Sí, justamente, y o sea, todo lo que nos está comentando la licenciada, demasiada razón. Tenemos un comentario también aquí que dice: incluso las personas privadas de la libertad enfrentan un proceso de duelo. Claro, también es parte de todo lo que hablábamos, y justo en esta recta final nos gustaría que nos deje ese mensaje a la sociedad, que nos brinde su contacto para quien necesite de este apoyo, porque recordemos que este espacio es para justamente profesionistas que dan su punto de vista científico. Y bueno, le escuchamos. Bueno, pues el mensaje que les podría dejar sería que no están solos, que siempre hay una persona que pueda apoyarlos, pero busquen un profesional. ¿Sale? La salud mental es primordial y es importante que nosotros mismos nos queramos y nos valoremos como personas. ¿Sale? Si nosotros estamos bien mentalmente, vamos a poder estar bien con nuestro alrededor y con la sociedad. ¿Vale? El contacto para que puedan localizarme, ¿puedo dar mi...? Sí, o sus redes sociales, lo que ustedes pueden contactarme por IMPEN Tultitlán, que es la escuela en donde nosotros damos diplomados también, damos licenciaturas, o me pueden contactar al número de teléfono 55 70 11 24 81. A ese número me pueden contactar. Igual si tienen alguna duda respecto a su carrera de la licenciada, pueden contactarla directamente, platican con ella y ya le preguntan todo. Sacan sus traumas. Sí, pero cobra, honorarios, porque eso ya es una asesoría. Sí, claro. Y no sin antes decirles que recuerden que también nosotros contamos con esta parte de psicología, asesorías legales, criminalística, criminología y ¿cuántas más? De parte del Instituto de Capacitación Técnica Profesional y de Posgrado, también maestrías, de todo. Entonces también tenemos esta parte, ¿no? De si quieren alguna capacitación, asesoría, no duden también en contactarnos, ¿vale? Así es. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos. Esto fue Divulgación Forense. Recuerden que estamos todos los martes a través de Nesa Radio 97.3. No sé por qué dije 7, no sé qué me estaba pasando. Hasta me está moviendo la cabeza. ahorita saliendo. Mis voces me decían que era 3, pero me escucharon mal. Muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por estar aquí con nosotros. Yo siempre he dicho en cada sesión, y mi compañera es testigo, que yo tomo clases, porque a mí me dicen y empiezo a anotar sí, muchas gracias por sus conocimientos y por estar aquí con nosotros. Sí, muchísimas gracias a todos. Saludos para Aldo en cabina, que me anda moviendo la cabeza. Y saludos para todos ustedes, que tengan un excelente martes. Hasta luego. Bye. Divulgación Forense agradece tu tiempo y participación. Esperamos contar con tu presencia todos los martes de 4 a 5 de la tarde, con peritos expertos en cada uno de nuestros temas.
Estás escuchando XH